Antes de continuar con este episodio, déjame te recuerdo que yo no soy ninguna experta en temas de la maternidad ni en temas de la salud. Yo soy una mamá como cualquiera con dudas y anécdotas que contar. Las mamás que aquí nos acompañen o nuestras invitadas en general también nos cuentan sus experiencias y anécdotas desde su maternidad. Los expertos que aquí nos acompañen son los responsables de emitir sus opiniones desde su conocimiento. Y lo más importante, siéntete libre de comentar, opinar, dejarnos tu like, suscribirte al canal y seguirnos en todas mis redes sociales. En un mundo carente de empatía, lleno de críticas y prejuicios pendejos, Mamilliza, un podcast 100% humano y real con el que tú puedas conectar. Gracias, Liz, por acompañarme, por aceptar la invitación. Gracias por compartir tu historia, tu testimonio, que le des voz también a otras mamis, porque yo sé que ahorita este tema está muy fuerte. Que le des voz a otras mamis, que les enseñes el camino, a lo mejor, que pueden transitar y que, al igual que tú, están luchando por tener, pues, esa certeza de... Más bien, están luchando junto a su familia y con sus pequeños contra el cáncer infantil. Gracias a ti, Lu, por invitarme, porque este es un tema que se necesita hablarlo, se necesita visibilizarlo, se necesita verbalizarlo, porque aún en esta época hay mucho estigma acerca del cáncer infantil, ya sea por muchos aspectos, muchas cuestiones, y siempre he pensado que hay que agarrar todos los espacios posibles para hablarlo. Muchísimas gracias, Liz. Y sí, este espacio es para eso, para hacer visible lo invisible o lo que a veces nos cuesta hablarlo o tenemos miedo porque la gente nos va a decir, cuestionar o etc. Tú sabes que siempre todo el mundo se quiere meter en la maternidad, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando hay un problema de estos, una situación familiar de estas, pues más. Y no se trata de meterse o no, se trata de ayudar, de encaminar, de sabes que yo sí te puedo... Bueno, tú ya tienes 7 años en este camino, Liz. Cuéntanos un poquito, más o menos, yo quiero saber como mamá, ¿cómo te diste cuenta? Cuéntame un poquito, ¿qué edad tenía Balam, tu niño? Bueno, todo empezó, yo tengo un hijo, Balam, nació en la primavera del 2012. Creo que eso lo define mucho también en su lucha y el nombre, ¿no? Que porta Balam, que es el guerrero jaguar. Creo que le hace honor al nombre. Y todo comenzó en 2017, a principios del mes de febrero. Yo empecé a ver ciertos comportamientos distintos en él, en el que me decía que estaba muy cansado. Él iba al kinder, tenía su rutina normal, ir al parque, salíamos los fines de semana. Él tiene un hermano menor que él, 2 años. Entonces teníamos una vida normal como la de todos. Él comienza con estos síntomas de cansancio cuando no había como una actividad externa que lo hiciera cansarse. Fue como que ese fue un síntoma que me alertó. Después comenzó con dolor de hueso. Él se refería mucho que le dolía el brazo. Yo pensé que se había lastimado porque el otro hermano, el menor, el segundo, siempre es como más rebelde y se la pasaban. Entre ellos. Y yo pensé que había sido un incidente de que se agarraron así y que les zafó el brazo. Lo llevo con una doctora, con su pediatra. Me dice que vaya a que le saquen una radiografía. Lo llevo con un traumatólogo, le hacen una radiografía. Me dicen que es codo de niñera, que es como un falseo en el brazo, que reposara unos 15, 20 días. Eso fue como ya en marzo, porque no fue todo, fue como de poquito en poquito, no fue todo así. Pero ya lo veo ahorita y fue como fuiste hilando un síntoma tras otro síntoma. Fui hilando los hilos. Le hago esto, pasan los 20 días, él se sigue sintiendo mal, sigue sintiendo mucho cansancio. Eso ya me preocupó más, porque como le habían puesto una fédula. ¿Cómo se llama el que levanta? Reposabrazos. Sí, ándale, eso.
Y no hacía nada, se la pasaba acostado, entonces yo no entendía cómo estaba cansado. Ajá. Decía que le dolía mucho el caminar, las piernitas le dolían. Y yo le hice un examen, la doctora también me mandó a hacer BH, esto y todo. Le mandó a hacer en el laboratorio una BH. Me acuerdo mucho que era un 30 de marzo. Yo le había, como días antes, le había hecho le había hecho los estudios también porque ya empecé a notar que su piel estaba un poco pálida. Okay. Y eso me alarmó mucho, porque yo tuve hepatitis y dije, no, será algo de la hepatitis, algo así. Le mando a hacer los estudios. Ya no alcancé a ir a los estudios, a recogerlos, porque esa misma noche empezó él con un dolor abdominal. Y eso fue lo que dije, no, esto ya no está bien, esto no está bien. Me preocupé mucho, me acuerdo que mi esposo estaba trabajando, él llega en la noche, se lo lleva al hospital, al materno infantil, me habla en la madrugada, me dice, oye Liz, ¿sabes qué? La doctora, le están haciendo unos estudios, la doctora quiere que vengas temprano a primera hora. Voy y fue como un balde de agua fría. La doctora nos reúne a mí y a mi esposo y nos dice que probablemente presenta un diagnóstico de leucemia. Necesitábamos llevarlo al HU para que comenzaran a hacer como los estudios más específicos para que nos definieran qué tipo de leucemia tenía, ya que hay diferentes tipos de leucemia y cada una tiene diferente tratamiento. Me acuerdo mucho, yo sentí que mi cuerpo se desprendía, no sé. No estabas ahí. No estaba ahí. Yo lo recuerdo como en las películas, que cuando te dan una noticia fuerte que te sales y tú ves al fondo, así me vi. Lo he escuchado mucho eso, fíjate. Así me vi. Que tú estás y que te vas y que, o sea, no sabes, como que te desprendes de tu cuerpo. Me desprendí. Del shock tan grande. Del shock, y como que volví porque mi esposo me dice, ¿qué es leucemia? Él ni siquiera sabía qué era la palabra leucemia. Y le digo, Lucas, es cáncer. Es cáncer en la sangre. Y fue como que, de ahí me acuerdo que nos llevaron en una ambulancia para trasladarnos al HU y que comenzara los estudios pertinentes para darle el diagnóstico. El 1 de abril ya estábamos en el HU y el 4 de abril ya nos definieron el diagnóstico, que es leucemia linfoblástica aguda. Y nos quedamos internados, yo creo que las primeras semanas de abril, y el 10 de abril él empezó con su primera quimioterapia. Súper rápido. Sí, todo fue muy rápido porque de hecho llegó un poco grave. Ya casi estaba a punto de reventarle el vaso, por eso traía el dolor abdominal. Entonces sí, fue como prepararlo y llegó, me acuerdo, le tuvieron que hacer una transfusión esa ida al hospital que llegamos al HU, ese primer día que estuvimos ahí en el HU en urgencias, les transfundieron sangre porque no traía nada, traía 4. El bajo de 9 por lo regular es cuando los transfunden, el cuerpo está como entre 12 y 14 los niveles de hemoglobina, que son los normales, y él traía 4. O sea, no traía nada. Ahí la importancia también de tú estar al pendiente de los síntomas, ¿no? Sí. Porque yo veo muchas mamis que viven aceleradas, que el trabajo, que esto, que el otro, y que quieren aminorar los síntomas muchas veces con el jarabito, y que el paracetamol, y que el ibuprofeno, y van postergando eso y van escondiendo los síntomas que a lo mejor son súper importantes. O sea, yo como mamá trato de no administrar medicamentos hasta que no vea qué está pasando, ¿verdad? Sí, hasta que tengas el diagnóstico. Y acudir con el doctor. En este caso, si tú no hubieras acudido, se hubiera reventado el vaso, ¿y qué hubiera pasado? No, Balam no estaría aquí. Él no estaría aquí. Otra historia. Sería otra historia. Realmente sí fue como seguir el instinto maternal. Yo siempre lo que les digo a las mamis, que fue una pregunta que me hacen mucho. ¿Cómo te diste cuenta? O sea, yo soy una mamá muy exagerada, a lo mejor, pero yo prefiero ser exagerada a dejarlo pasar. Y seguí mucho mi instinto, porque yo recuerdo que cuando le hice a Balam los estudios, la biometría hemática, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Me vas a tachar de loca, pero yo siento que Balam tiene algo. Le digo, y no es algo como a una gripa o algo así. Le digo, yo creo que Balam tiene algo fuerte. Ya lo presenté.
tú como mamá sabes porque tú pasas todo el tiempo con ellos. Ujú. Tú sabes cuando están tristes, cuando están enojados, tú detectas. Y yo empecé a detectar que Balaam ya no era el niño con el que yo convivía todos los días. Y fue eso lo que me alarmó. Balaam tuvo su primer quimio. Esa primer quimio tuvo un costo, es gratuita, ¿quién la paga o cómo se provee o cómo es? Nosotros no estamos asociados con el IMSS o con el ISSSTE-León o el ISSSTE. Nosotros me acuerdo que habíamos sacado había un programa que se llamaba el Seguro Popular. Y por medio de ese seguro cubrían el tratamiento. Algunas cosas, otras cosas no. Pero todo el protocolo principal que tienen como las leucemias, que es una serie de quimioterapias, tienen un programa que primero es el programa de inducción y luego pasan son unas quimios, terminan ese bloque de quimios, después empieza uno de consolidación, que son otro bloque de quimios, y así se la llevan hasta que los hematólogos mantengan como que las células cancerígenas en cero y luego ya le dan como cierto mantenimiento y que les dan el mantenimiento y luego ya la vigilancia. Por lo regular muchos niños tienen como ese protocolo y ese protocolo te lo cubre el Seguro Popular. Pero Balaam no le hizo el programa inicial, no le funcionó a él por la gravedad en la que él había llegado. Ya las células inmaduras habían invadido como mucha parte de su cuerpo. De hecho, el primer bloque sirve como para limpiar y casi todos los niños se limpian en ese primer bloque de quimio. Balaam quedó con el 20% todavía de células cancerígenas, blastos, se les dice, que es un porcentaje muy alto. Por lo regular, casi todos los niños quedan en 0.5, 0.3. Entonces fue cuando nos dieron la segunda. Yo digo así, yo he clasificado las etapas de Balaam por todas las malas noticias que hemos atravesado y esa fue como la segunda noticia que me dijeron que la quimioterapia inicial no le iba a funcionar, que era candidato ya él para trasplante de médula ósea. Y de esa primera quimio al trasplante de médula, ¿cuánto tiempo transcurrió? Igual te hago la misma pregunta, ¿ese ya no lo cubre el Seguro Popular o sí? Cubría unas cosas, una parte del Seguro Popular lo cubría, otras cosas no, y en eso ya nos movimos a buscar apoyo en las instituciones, en las asociaciones que hay aquí en Nuevo León, en el estado de Nuevo León, y también por medio de rifas, eventos, cosas que nosotros organizábamos para solventar, porque sí, el trasplante de médula es un gasto muy fuerte. ¿Qué costo tiene más o menos? Yo recuerdo que cuando iniciamos, en ese año que fue 2017, nos mencionaron los doctores que era $500,000 de pesos. No sé ahorita con los costos, porque hay muchos costos que se elevaron. Sí. Hay medicamentos de 35,000, de 40,000, de 120,000, y se van, o sea, hay más caros. Entonces sí, no, yo creo que en estas épocas ya está un poco más elevado el costo. Y a ti como mamá, o sea, yo creo que siempre nos sentimos culpables en alguna parte del camino, decimos, ay, si hubiera, ay, ¿por qué yo? O ay, o sea, ¿tú sentiste esa parte como mamá de Balaam de culpabilidad o algo así? ¿Te dio algo? ¿Qué sentiste emocionalmente? Sí, yo creo que es la primera etapa, sentirte culpable como mamá. ¿Qué no hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal, no? ¿Qué hice mal? Yo tenía mucho coraje y yo tenía mucho enojo y creo que es una emoción muy válida cuando te dan este diagnóstico, pasar como por toda esta transición de emociones. Un duelo, ¿no? Sí. Sí, es un duelo porque es un duelo a tu vida normal, sí, a tu vida cotidiana, y es abruptamente te la quitan, te cambia. Mi vida cambió cuando me dieron el diagnóstico, esa doctora que me dijo, su hijo presenta un posible cuadro de diagnóstico de leucemia. Aparte estabas maternando otro niño. ¿De qué edad tenía? Estaba más chiquitito. Aquí tenía 2 años y 9 meses. 2 años. ¿Cómo te enfrentas a esa parte de poner buena cara, de estar al 100 para tus 2 hijos, no? A veces no se puede. Y es válido. O sea, siempre yo he dicho, porque mucha gente te menciona esto, sobre todo cuando no se enfrenta en esta situación, tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte por tus hijos, no te tienes que caer, tienes que darle la mejor cara, no tienes que llorar enfrente de ellos.
Y para mí al principio te bombardean con muchas cuestiones y muchas preguntas y de todo, pero creo que tienes que tener un momento para ti y pasar por todas las emociones, no saltarte ninguna, porque si te las saltas, creo que por ahí no es. Por un momento te vas a ahogar. Te vas a ahogar. Te vas a ahogar y es donde te vas a derrumbar. Yo coincido contigo, hay que expresar las emociones, porque cuando no salen, es como cuando pierdes a alguien, ¿verdad? Que no lloras el duelo, no lo vives, híjole, te ahogas. Te ahogas, sí, es importante validar las emociones, sean las negativas, las positivas, todas son parte válidas. ¿Fuiste a terapia? ¿O cómo le hace Liz para sobrellevarlo? O sea, ¿cómo canalizas todas esas emociones ahorita que ya tienes 7 años en esto? ¿Cómo has hecho? Porque a lo mejor ya no eres la Liz de un principio, cuando te dieron la noticia. A lo mejor ahorita, ¿cómo le puedes ayudar a las mamás que nos están viendo en decir, sabes qué, mira, hazle por aquí, haz esto, o a mí me sirvió esto, yo hice esto y me ayudó mucho? Mira, el caso de Balam fue un caso que se desencadenó cosa tras cosa, que no te daba tiempo ni siquiera para ir a tomar terapia, ni para pensar. Era accionar tras accionar tras accionar y no había tiempo para esas cosas. Entonces yo me sostenía de mi red de apoyo. Mi red de apoyo, ¿quiénes eran? Mi familia, mis amistades, quienes me acompañaban, quienes me escuchaban, quienes estaban por ahí, quienes me decían vamos por una nieve. Ese fue como mi red de apoyo y eso fue lo que me sostuvo durante todo este tiempo. Ya ahorita ya se acomodaron un poco las cosas. Todavía no salimos de ese universo del cáncer infantil, pero ya ahorita ya tengo más tiempo. De hecho, hubo un tiempo en el que estábamos llevando terapia Balam y yo. Después vino la pandemia y todo se quedó ahí en stand-by. Y ahorita, de hecho, justo quiero empezar a buscar una terapeuta porque todavía traigo ahí como un estrés postraumático de todo lo que hemos vivido. Oye, ¿te afectó alguna enfermedad psicosomática o algo que te haya, no sé, que me digas, ¿sabes qué? Me salió una dermatitis, se me caía el cabello. ¿Cómo te afectó a ti a nivel físico? Fíjate, el cabello se me maltrató bastante, pero no me di tiempo de enfermarme. No. Yo le dije a mi cuerpo, no te puedes enfermar, y no me enfermé en todo ese tiempo. Yo veía a mi esposo que se enfermaba de la gripa, que le daba infección de garganta. Yo no me enfermé, en ningún momento me enfermé. Bueno. Hasta que ya pasamos como una serie de situaciones que se estableció un poco la salud de Balam, y en ese instante fue cuando como que yo creo que mi cuerpo dijo, ya enférmate, y me enfermé de una infección de garganta o algo así. Algo leve. Ajá, sí. Ahorita me decías que asociaciones te apoyaron con algunos de los gastos, que era como de $500,000 el trasplante. Sé que ya llevan ¿cuántos trasplantes? Si quieres te cuento un poquito cómo se fue dando las cosas y ya las instituciones que fueron adentrando al apoyo. Fue su primer trasplante de médula. Fue su primer trasplante de médula. Nos dan la noticia de que él no es candidato, que él es candidato para trasplante porque el protocolo inicial que manejan los hematólogos no le funcionó. Ahora, este es un proceso nuevo. Si de por sí llegar al mundo del cáncer infantil es todo un panorama muy diferente, ahora entrar al panorama del trasplante es otro panorama, son otros protocolos, otros doctores que ya están más especializados en trasplantes, es otro universo al cual le tienes que aprender. Llegamos ahí, en el HU igual, nos comentan todos los procesos de que hay que buscar un donador. Se le hacen ciertos estudios a su hermano, que por lo regular los hermanos son los que tienen más compatibilidad para poder donar médula. Le hacemos sus estudios y pues no, tenía un 30% de probabilidad y era un porcentaje muy bajo que los doctores decidieron que él no podía ser candidato. Estudian a su papá, por lo regular siempre escogen como al papá porque son los que tienen las venas fuertes. Y empiezan a estudiarlo a él, sale que es el 50%,
y comenzamos con todos los preparativos. Los preparativos a veces no es de un día para otro, son un mes, un poquito más de tener como que todo y ya empezar con el proceso. Le hacen su primer trasplante el 17 de agosto del 2017. Estuvimos internados unos 2-3 semanas, sale todo muy bien. De hecho, los hematólogos me acuerdo que nos decían que todo iba muy bien, solamente necesitábamos el examen confirmatorio, que es el quimerismo, que es un examen que se hace a los 30 días del trasplante, para verificar el porcentaje de que si pegó o no pegó, qué tanta efectividad tuvo. Y todo indicaba que le había ido muy bien, porque ellos tienen ciertos parámetros como para checar si vamos bien, si vamos mal. Entonces nos dijeron que pues, muy probablemente el trasplante había pegado. Le hacen el quimerismo, nos citan y nos dan para mí la tercera noticia mala, que es que no había pegado. Ya me acuerdo que me habían dicho, no, sí, si todo está bien, va a poder ir a la escuela y todo va a volver a la normalidad. Y no fue así. No fue así. Nos dieron la noticia, empezamos de nuevo con los trámites del trasplante, del segundo trasplante. Afortunadamente habíamos congelado las células que Lucas le habían quitado. El trasplante de médula, el donador lleva un proceso, el donante, le suministran filgastrim, que el filgastrim ayuda a que las celulitas como que empiezan a multiplicarse. Okay. Y así me lo imagino yo. Me acuerdo que una vez me lo contaron así y así se me quedó. Entonces tiene una preparación, cada persona es diferente de acuerdo a la altura, a su peso, hay unos que toman más dosis, otros menos dosis, pero es un proceso en el que él empieza 5 días antes de la infusión. La infusión es el día 0, que es el día en que le van a aplicar las células. Mucha gente piensa, y yo me incluyo porque en mi caso así fue cuando me dijeron un trasplante, dije, le van a abrir, va a ser una cirugía. Sí, eso, bueno, yo eso me imagino. Pero no, esa es una cirugía de tejido, entonces es distinta. Entonces ahí lo preparan, le ponen esas como inyeccioncitas hasta que llega el día 0. Un día antes lo recolectan, que es como la recolección, lo conectan a maquinitas. Por eso te digo, casi siempre escogen a los hombres porque los hombres tienen las venas gruesas, entonces es más fácil. Sí, porque te ponen como una aguja aquí y luego otra aguja acá y luego esa sangre que sacan hace como un limpiado y agarra las células que ellos ocupan y esas celulitas son las que le ponen a bala. Se escucha muy fácil, se escucha muy sencillo. Sí, como lo platicas. Pero no lo es. Es como si le estuvieran dando una transfusión de sangre o de plaquetas, pero no es así porque a él también lo preparan. Él tiene una serie de quimioterapias y de ciertos medicamentos que lo dejan en 0. O sea, su médula lo dejan en 0, que no produce hemoglobina, no produce plaquetas, nada. En la médula es donde se produce todos los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces lo dejan como desarmado. Okay. Para que las células nuevas entren y se vayan ahí acaparando, ¿no? Como que los nuevos guerreritos ahí a combatir las células. Para que cuando lleguen las nuevas células trabajen y ya se coman como las células viejas de él, por decirlo de alguna manera. Oye, ¿y al donante, en este caso tu esposo, también lo preparan o no? Sí, lo preparan a él. A él le ponen las vacunitas, que son el filgastrim, que ayudan a que las células aumenten. Okay. Se reproduzcan como más rápido y tenga más células, para que le puedan extraer esas células por medio de la recolección. Te digo que es una maquinita que las limpia y agarran eso y luego ya te dan como la bolsita y te enseñan la bolsita de que esas son las células que usted recolectó y esas son las células que le vamos a poner a su hijo. En ese caso, como el primer trasplante había sido Lucas, quedó muchas células, entonces dijeron vamos a congelarlas por si en algún futuro él las vuelve a ocupar, porque a veces se vuelven a ocupar, a veces como que les vuelven a poner un poquito más de células, algo así nos mencionaron en aquella ocasión los doctores, entonces por eso ellos optan por congelar las células, que este congelamiento de células tampoco no te lo cubre el Seguro Popular.
Eso es cuando entran otras asociaciones o tú por eso haces como que ciertas rifas. ¿Cuánto tiempo pueden durar congeladas? Creo que se paga por mes o por mes, o sea, mientras por estés año. pagando. Ajá, sí, mientras estés pagando se van guardando. Uh-huh. Y entonces el segundo trasplante fue con esas mismas células, pero con otro tipo de esquema, con otras quimioterapias, otros medicamentos más pesados que el anterior. Y el segundo trasplante fue en octubre del 2017, el 10 de octubre del 2017 fue el segundo trasplante. Todo ha transcurrido en el 2017. Sí, todo fue muy rápido. Fue, la verdad, no descansamos. Uh-huh. No hubo un momento en el que dijéramos, vamos a relajarnos. No, fue como que suceso tras suceso. Por eso te digo, fueron como una noticia mala, tras otra noticia mala, tras otra noticia mala. Esa ocasión nos quedamos más del mes internados en el HU. Y fue un proceso muy difícil. Para mí como fue de los momentos más difíciles que tuvimos que enfrentar con Balam, porque en una ocasión él me dijo, me acuerdo mucho, que lo regular siempre hacíamos equipo yo y mi esposo. Él se quedaba un día, yo un día, yo un día, para no desgastarnos tanto, porque es muy pesado quedarse continuamente en el hospital, y aparte también para que nuestro otro hijo no se quedara solo y nos pudiera ver, ¿no? A veces veía a Lucas, a veces me veía a mí. Y yo me quedé una noche con él y iba a empezar su tratamiento, una quimioterapia que le iban a dar, la timoglobulina, me acuerdo mucho, no me puedo olvidar ese nombre, y me dijeron que podría darle fiebre. Apenas se la pusieron y a los 20 minutos él ya estaba ardiendo en fiebre. Le comentó a la doctora, a las enfermeras, le suministran medicamento, pero pues aún así la fiebre le duró. Ese medicamento se lo iban a traspasar en 10 horas. Y en esas 10 horas que ese medicamento estuvo pasando en su cuerpo, esas 10 horas él tuvo fiebre. Y él me dijo, mamá, ya no puedo soportar. Chiquito. Ya no puedo soportar. Y me aguanté las lágrimas, me aguanté todo. Le dije que lo agarré la mano, le dije que sí íbamos a poder, que aquí estaba yo, que mientras yo estuviera con él no iba a pasar nada malo, que ese medicamento iba a pasar y que la fiebre también iba a pasar. Y así fue. Así fue. Pasó, se la terminaron de dar y la fiebre se fue. Ese día me acuerdo que no dormí nada, estuve siempre al pendiente, poniéndole fomentos en su cabecita y todo, para que pudiera descansar y dormir un poco. Ese día que Balam te dijo, mamá, ya no puedo soportar, ¿tú no derramaste una lágrima? Me fui al baño, Pero delante de él. Delante de él no pude. Qué fortaleza. Qué fuertes somos, ¿verdad, Mitsu? Somos muy fuertes, la verdad. A veces, digo, pues no creemos en nosotras. A veces decimos, no, hombre, o sea, es más, cuando estás más chava, dices, no, hombre, yo ni hijos voy a tener. Claro. Yo no me hago responsable ni de un perro, o sea, no saco a pasear a mi perro, ¿verdad? Y te das cuenta que, híjole, vienen y te mueven todo. Nos hacemos resilientes, sacamos fuerza de donde no creíamos. Uh-huh. Y una frase que tenemos muy, yo creo que muy en la mente todas las mamis es un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez se ha vuelto como un himno en la maternidad. Porque realmente un día a la vez, porque no podemos estar pensando en el futuro, no. Nos volvemos locas, nos crea ansiedad de por sí. Sí. Entonces, híjole, yo admiro mucho esa fortaleza, admiro mucho también tu, ¿cómo te diré? Tú siempre lo comunicaste también, tú siempre buscabas como que visibilizar, sí, y decir, está pasando esto, y uno también entra en conciencia con lo que hay, que no, te digo, no lo palpamos a lo mejor, y nos hacemos sensibles. Uh-huh. y estamos como que también pues vulnerables. Diría vulnerables a que
nos ponemos en los zapatos por decir, yo me pongo en tus zapatos, en los zapatos de las mamis que he tenido aquí y digo, qué bárbara, o sea, y a veces por cosas pequeñitas, ¿verdad? Sí. Y yo sí soy de la idea de que, ¿sabes? Oye, no es nada, relájate, mi esposo es muy preocupón y esto, y se estresa. Tiene solución, no pasa nada. Por ejemplo, ahorita que me venía, no arrancó mi camioneta. Ajá. Sí. Y luego, es que no pasa nada. Estamos bien, ¿no? Aquí estamos todos. ¿Cuál es el problema? O sea, y eso hay que también ser empáticos con todos, porque no sabes cómo la estás pasando tú, ¿no? O sea, a veces yo sí también digo, a ver, yo voy manejando. Antes era de que, pip, no te metas, ya, pásale. No sabes cómo enfrentó su día la persona que está ahí, o no sabes qué problemas o carga mental traiga. Dale, o sea, no pasa nada, ya como que te empiezas a cambiar tu manera de pensar a través de los diversos sucesos o que vas viviendo, o que te van pasando, o que vas conociendo, dices, güey, no es nada. O sea, hay otras cosas en las cuales, pues, sí dices, güey, o sea, ¿sí me entiendes? Sí. Y yo creo que a ti te pasa, o sea, te ha de pasar muy, muy, muy seguido que también te has vuelto más empática con la gente, más emocionalmente más, sí, yo creo que emocionalmente más empática por todo lo que has vivido, por todo lo que has pasado y sobre todo pues con tus niños también, ellos están aprendiendo de ti un chorro. O sea, dices, Balaam es mi guerrero jaguar, es un guerrero. Es un guerrero en toda la extensión de la palabra. De hecho, lo que mencionas, aprendí en este proceso a aceptar mi vulnerabilidad, que por lo regular muchas personas no lo aceptan y tienen una pelea interna, ¿no? En ese cuestionamiento. ¿Por qué? Porque pues la sociedad y todo lo que vemos nos dice que nos alejemos o que lo reprimamos, que no lo digamos, que lo ocultamos, que nada más en lo privado. Entonces yo desde un momento me acuerdo mucho que les comenté en mis redes sociales que yo iba a estar hablando de esto porque yo quería que los demás se concientizaran acerca de estos procesos, de estos diagnósticos tan pesados para que todos pudiéramos empatizar, para que todos pudiéramos aprender, porque es una oportunidad para aprender también, aunque sea algo muy pesado, triste y que te desencadene muchas emociones, es un momento para aprender y es decisión tuya si lo quieres ver de esa manera. Entonces así yo lo tomé y por esa razón. Y también era para mí un espacio donde me pudiera expresar, un espacio donde a lo mejor comentarlo, platicarlo, verbalizarlo, me ayudaba a sanar a mí también y no quedármelo internamente y que ese sentimiento me estuviera carcomiendo. Entonces yo por eso esto nos pasó hoy. Conoces a familias que dices, yo estoy en la gloria, por decirlo de alguna manera, porque ves familias que no tienen tanta red de apoyo, que están solas, que vienen de otros estados, que tienen que dejar a sus hijos con familiares para venir aquí se quedan en como que, ¿cómo se llama? Albergues, ¿verdad? Muchos se quedan en albergues, muchas familias que conocí, te digo que sus hijos se quedaban con familiares, muchas mujeres venían solas. Un sinfín de historias que la tuya es una más y que todos los días tienes que agradecer. Así es. Tienes que agradecer que hay personas a tu lado, que hay gente que te apoya, hay gente que te sostiene porque no sabes si la familia de al lado no tiene a nadie. Exactamente. Sí, es un constante todos los días y como dices es un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Nosotros tenemos más bien una frase que nos ayudó mucho también a seguir el día a día. Y cuando no había que quedarse en el hospital y nos quedábamos todos en casa, para nosotros era el mejor premio poder estar los 4 juntos en casa. Y siempre que dormíamos agradecíamos. La verdad no somos unas personas religiosas, pero sí conscientes. Y siempre agradecíamos todo el apoyo y teníamos una oración que nos ayudaba a seguir, que es... Yo me la sé, pero te voy a dejar que tú la digas.
¿Sí te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Hoy mis células están bien y mañana mucho mejor. Era una frase que la decíamos todos. Ya no una frase, Liz, es un mantra. Es un mantra, se volvió un mantra. mantra. Entre ustedes. Y era decirla todas las noches junto con su hermano, junto con Balam, nosotros como padres, y al final aplaudíamos. Era que porque habíamos logrado sobrevivir un día. Después de que Balam ya pues termina su fiebre, se recupera, entre comillas, ¿qué sigue para él? Pues se recuperó, tardó mucho en que su médula volviera a trabajar, a producir plaquetas, hemoglobina, porque ese mes fue muy intenso, fueron transfusión tras transfusión. Cada día se veía un panorama no muy bueno. Me acuerdo que algún día los doctores llegaron con nosotros y nos comentaron que pues podía pasar de todo. ¿Cuántos años tenía Balam? Balam tenía 5, de hecho había cumplido 5 años cuando le dieron el diagnóstico, porque él cumple el 20 de marzo y el diagnóstico nos lo dieron el 1 de abril. Entonces fue un mes muy desolador. Yo me aferraba. Para mí mi mayor fe es el amor. Entonces yo me aferraba en cosas. Sí, me acuerdo mucho que era ya noviembre, ingresamos un 4 de octubre y ya era noviembre, y todavía seguíamos en el hospital. Me acuerdo mucho que una vez salí del hospital y no podía llegar a mi casa y que Iñaki me encontrara así, alterada, porque sí nos habían dicho de que su médula no estaba trabajando y si no empezaba a trabajar, pues se iban a desencadenar con muchas otras cosas. Iñaki, tu otro niño que tenía 2 años más o menos. 2 años. Uh-huh. Y salí, me fui a un parque que estaba por ahí y me senté y empecé a llorar. Y yo le pedí al universo de que, por favor, que le suban las plaquetas, que le suban las plaquetas, que le suban las plaquetas, que le suban las plaquetas. Y en eso pasó muchas mariposas amarillas, porque era la migración de las mariposas. Azufre se les dice. Y fue wow. Una señal. Fue una señal. Y al día siguiente sus plaquetas comenzaron a subir, no tanto como nos hubiera gustado, pero subieron un poco. Y fue de que bueno. Y nosotros, como pasábamos mucho tiempo en el hospital y en los cuartos, cuando nos quedábamos mucho tiempo decorábamos el cuarto. Habíamos decorado Halloween porque habíamos pasado Halloween en el hospital, y ese día de Halloween nos pusimos a hacer que brujitas y fantasmita y lo tapizamos. Ese día de Halloween se disfrazó el de Yoshi, hicimos bolsitas. O sea, tienes que ahí también ser como maestra y aplicar cositas para que no se aburran, porque 24 horas es muy difícil pasar, más cuando es un niño de 5 años. Exactamente. Y también hacérselo más ligero. Más ameno. Uh-huh. ¿Y había otros niños? O sea, ¿Balam conocía a otros niños o estaba en un cuarto solo? Estábamos ya en esa área, sí estás como en tu cuarto personalizado, en tu cuarto. Pero sí tenía ahí, justo nos tocó estar con una compañera, que empezamos a conocer familias y muchos procesos los llevamos como a la par. Y en el segundo trasplante también lo llevaba junto con una niña llamada Renata. Era también su segundo trasplante. Su primer trasplante también lo llevamos a la par con ella. Nos acompañamos mucho en estos procesos en un principio, sobre todo en el primer trasplante, en el segundo trasplante. ¿Y llegó el tercero? Para Balam llegó el tercero. Desafortunadamente Renata falleció a principios del 2018. Fue un golpe muy duro para mí. ¿Y Balam se enteró? No, omitíamos, porque también tenía él un proceso en el que omitíamos ciertas situaciones para que él no le diera el bajón. Sí, de hecho, te comento, estábamos, le decorábamos ahí la habitación, y me acuerdo mucho que Balam le gustan mucho las mariposas, los insectos, y le dije, Balam,
hay que salir pronto del hospital para que veas todas las mariposas que hay en la ciudad. Te van a gustar mucho, pero yo te las voy a traer. Y tapizamos el cuarto de mariposas amarillas. Y como a los 3 días nos dieron el alta. Y fuimos muy felices. Padre. Fuimos muy felices, pero fue seguir yendo muy constante al hospital porque su médula todavía no estaba trabajando al 100. Ahí ya nos salimos del hospital y a los días nos dan la cuarta noticia que el trasplante no había pegado, el segundo trasplante no había pegado, que teníamos que buscar un tercero. Un tercero. Y lo buscaron. ¿O de decidieron hecho, descansar? decidimos descansar. De hecho, sí fue como Otro shock. otro show y una ahí de que un doctor pensaba que yo no quería hacerle el trasplante, pero yo sentía que no era el momento adecuado para hacerlo porque su cuerpo estaba muy, muy lastimado. De todas Ya las... se había sometido a mucho estrés, a mucho cansancio. Entonces decidimos no hacerlo. Afortunadamente su médula comenzó a responder de poquito en poquito, no fue inmediato, fueron como 4 meses que constantemente recaíamos en el hospital, de que le daba fiebre, alguna infección, neumonía, algo, entonces volvíamos a quedar internados. De hecho, ya era 2018 y en ese marzo del 2018 pasamos su cumpleaños en internamiento. Le tuvimos que meter un pastel de contrabando al hospital para cantarle las mañanitas. Y ahí pasamos su sexto cumpleaños. En internados en el hospital. Cuando, ya decidí no hacer el trasplante, ¿hasta cuándo y por qué? Él empezó después a tener un poco de mejoría. 2018, 2019. El 2019 fue un año muy bueno, la mayor parte del año fue maravilloso. No íbamos tanto al hospital, no necesitaba tantas transfusiones, volvió a ser como él jugaba y pudimos ir a fiestas y demás. Pero todo cambió porque en 2019, si no me recuerdo, como a finales de ese 2019, octubre. De hecho, pudo regresar un tiempo a la escuela, pero en 2019 nos dan la noticia de que tuvo una recaída, que el cáncer había vuelto. Okay. Fue su segunda recaída. Nos dicen que hay que preparar para trasplantarlo, de que empezar a hacer otra vez todos los trámites, pero primero tenía que llevar nuevamente un esquema para poder limpiar las células cancerígenas que había. Empezamos con el tratamiento en entre diciembre del 2019 y principios del 2020. Después nos llega la pandemia y fue otro tema. ¿Lo querías encapsular? No lo quería sacar, me daba un pánico ir al hospital. Claro. Fue un tema que me causó mucha ansiedad, por eso cerré mis redes, porque yo veía a la gente como si nada, yéndose de fiesta, haciendo reuniones, y yo llevando a mi hijo para que recibiera quimioterapia en su momento más vulnerable, con su sistema inmunodeprimido, no solamente la de todos los niños que estaban. Entonces sí fue un tema muy, muy pesado. Y para este tiempo quitaron el programa del Seguro Popular también. Entonces los costos del trasplante iban a correr por cuenta de nosotros. Que ya estamos hablando del $500,000. Sí. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicimos? No se lo hicimos. No lo logramos hacer en ese año. Se postergó también porque Balam comenzó su cuerpo a reaccionar y comenzó a mantenerse. Por eso, la resiliencia y la fuerza de Balam ha sido impresionante. Y los doctores también lo mencionan. Es muy baja la probabilidad de que una persona supere los 2 trasplantes de médula. Y Balam ya tiene 3. Balam tiene 3. Afortunadamente en 2021, si no me equivoco, entró el programa de la cobertura universal,
que es el programa que empezó Samuel García. Pero en sí fue como retomar el Seguro Popular y agregarle como más detallitos para que abarcara como más cosas. Pero sí, fue nuestro gobernador Bronco el que quitó el Seguro Popular, no quiso el apoyo federal, no quiso que entrara el INSABI. Y por ese detalle, pues muchos pacientes, muchas familias se quedaron sin el apoyo y tuvieron que pues buscar sus maneras para cubrir los gastos de sus hijos. Hasta que regresó otra vez con otro nombre. Uh-huh. Y otras mejorías. Y otras mejorías, exacto. Y ahorita, bueno, ¿en qué año? En el 2021, ¿verdad? En el 2020 él empieza su programa de protocolo de quimioterapias, lo ayudan a limpiarse, se mantiene hasta el 2021, que fue en septiembre, cuando le hacen su aspirado de médula, que se lo hacían regularmente, creo que cada año. Y fue cuando arrojó que el cáncer había vuelto otra vez, la tercera. Tuvo su tercera recaída. Y ya fue cuando dijo, no, ya no podemos esperar más. Ya estuvimos postergando mucho el trasplante, el tercero, que ya era definitivo que se le hiciera. Y ya empezamos con los trámites y fue hacer rifas, hacer eventos, hacer una vaquita para cualquier cosa, tener ahí todo listo. Y en diciembre, el 17 de diciembre, ingresamos al hospital una vez más para que él recibiera el tercer trasplante, pero ahora yo era la donadora. ¿Cómo resultó el trasplante? Hasta ahorita vamos bien. Muy bien. Me comentaste que ahora con lo que estaba luchando era con la enfermedad de injerto contra hueso, que son como que la enfermedad que se desencadena después de un trasplante. Es como una reacción, a veces ataca a los ojos, a la piel, al hígado, a los pulmones, a algún órgano o tejido. Uh-huh. En el caso de Balam me afectó en la piel y después afectó en el hígado, que era con lo que estuvimos como batallando un poco en estos últimos años, en este último año. ¿Y su ida y venida al hospital ya ha cesado? En estos últimos 2 años. Sí, un poco. Ya hay veces épocas en las que sí estamos yendo cada semana. Uh-huh. Y cuando ven como cierta mejoría nos dejan descansar 2 semanas. Y ahorita ya nos están dejando descansar 1 mes. Solamente estamos yendo una vez al mes al hospital para su chequeo de rutina, que sus niveles, su biometría se encuentre bien, sus plaquetas, su hemoglobina, todo estén en niveles normales. Y sobre todo el perfil bioquímico, que ahorita están checando los enzimas del hígado para checar que ahorita estén como normales, porque a veces salen un poco alterados. Entonces estaba en tratamiento para eso y duramos 1 año con ese tratamiento, 1 año, un poquito más, sí, 1 año. Poco más del año, y ya se lo quitaron hace 3 meses ese medicamento. Y pues ahorita están como en monitoreo para ver cómo reacciona ya sin el medicamento. ¿Cómo evoluciona? Medicinas alternativas sí, o sea, ¿qué buscaste? ¿Qué te enteraste? ¿Qué te de todo dieron? Te ofrecen, de todo te ofrecen. De todo te ofrecen. A veces aprendes a decir que no. Yo aprendí a decir que no. Pero eso es a través de los años. Nosotros ya vamos a cumplir 7. Este año, el 1 de abril, cumplimos 7 años del diagnóstico. Pero hay veces que llega gente con buenas intenciones, así, entre comillas, porque es gente que a veces siento que quiere ser buena persona. Ayudar. Pero a veces no siempre se logra. A veces están mal informados, a veces solamente como que lo hacen para cumplir y tachar la casilla del buen humano, de la moralidad, de que cumplí, le ayudé. Hay un sinfín de cualidades cuando las personas se acercan con esa buena intención, y en esa buena intención se te acercan de que, oye, yo fíjate que pues está este tratamiento, que el veneno de víbora, que los imanes, que el reiki y de todo. Yo me acuerdo con Balam, sí. Una descodificación. Sí.
Para curar el cáncer. Ajá, y de todo. De hecho, una vez me acuerdo mucho de que una persona con buena intención nos recomendó un lugar en Montemorelos. No recuerdo exactamente el nombre, ya lo olvidé, pero es Casa Sanitas, no sé, pero está en Montemorelos, como una casa de sanación, que hay temazcal y que te hacen desintoxicación y muchas cosas. Fuimos, porque no sabíamos decir no. Fue en esa etapa en la que nos habían dicho que Balaam ocupaba un trasplante, entonces estábamos muy vulnerables y queríamos buscar todas las opciones, ¿no? Para que le ayudaran. Y fuimos, y la persona que estaba detrás del escritorio, que era un doctor, pero de esos doctores que te dicen que el cáncer es de las emociones, es provocado por emociones, y en toda la cita él nunca se dirigió, o pocas veces se dirigió hacia mi esposo, casi siempre fue hacia conmigo, y prácticamente me dijo que yo era la culpable de que Balaam tenía cáncer, porque yo tenía muchas emociones reprimidas. ¿En ese momento qué hicieron? En ese momento creo que me quedé así. Y mi cabeza no estaba, yo nada más lo escuchaba hablar, pero yo ¿qué es esto? Ya no quiero estar aquí. Me acuerdo que nos fuimos y pues era camino largo de Montemorelos hasta Monterrey. Y ya fue de que cuando ya estábamos solos yo y Lucas, fue de que, Lucas, no quiero volver con esa persona. Hasta él lo presintió, o sea, él escuchó, sí. Aparte que estaban culpando a su mami. Y le dije, yo no quiero estar ahí. Y le dije, yo no quiero volver ahí, por favor, no volvamos. Me hizo sentir muy mal. Me acuerdo que llegué a la casa llorando de ese sentimiento que te hacen sentir de que tú eres la culpable cuando no. Ajá. Y dije, no, por aquí no es. Por este camino no es. Y también me acuerdo que lo llevamos con imanes. No, y no fuiste en ese recorrido con santeros, con... No, nunca. Pero fíjate, fui con un trufólogo. Uh-huh. Fue con un trufólogo porque yo estaba de que no, que la alimentación, que esto. Con un trufólogo muy reconocido en Monterrey. Si me preguntas ahorita su nombre, no lo recuerdo, pero era de los más sonados de esa época. Y yo siempre iba bien preparada de que, no, pues mis estudios, o sea, copias de los estudios que le habían hecho. ¿Ibas con fe? Iba con fe y nunca dejé lo clínico ni la ciencia, porque para mí la ciencia siempre va a ser como mi mayor fe también. Y yo bien preparada y tuvimos una cita en videollamada. Y él empieza, en vez de preguntarme, a ver, ¿cuál es la dieta de tu hijo? ¿Cómo come? ¿No? Me empezó a atacar. Me atacó. Me violentó. ¿Será porque creen que es el lado vulnerable? O sea, atacar ahí y aquí la voy a tener. Aquí la voy a tener comiendo de mi mano. Sí, se aprovechan mucho. Yo por eso tengan mucho cuidado cuando busquen una medicina alternativa. Busquen apoyo, recomendación, no sé, que lo comenten también con sus doctores, porque de hecho es una de las primeras cosas que los doctores, los hematólogos nos dijeron, que tuviéramos cuidado con las medicinas alternativas, que no le diéramos remedios caseros, que hierbas, que tés, que esto, que el otro. Después entendí el por qué te lo dicen en un principio. Él me atacó, es que tú de seguro cuando era niño le dabas Gerber y le dabas jugos y le dabas esto. Si así fuera, le vamos a quitar todo esto. Y yo, espérate, ni siquiera sabes cuál era la dieta que tenía con Balaam. Yo a Balaam nunca le di Gerber. Sí. Yo a Balaam nunca le di un jugo comprado. Yo siempre le hacía sus jugos, le hacía hasta leche, traté de llevar como que su alimentación lo más sana posible. Y ya me estaba juzgando. Es que tú le das esto y esto y esto, que el pingüino, que el gansito, y yo, espérate. ¿Tú me los compras o qué? Déjame hablar, ¿no? Déjame comunicarte cómo es nuestra forma de vida. Uh-huh. Yo lacté hasta el 1.5 años con Balaam. Con mi segundo hijo lacté 20 meses.
O sea, Por ahí no fue. Dije, yo hice todo bien. O sea, yo traté, no es mi culpa. Que a lo mejor una mami que sí lo hizo a su manera, que sí le dio el Gerber, que sí dio que esto. Tampoco tiene nada que ver, sí, no que tampoco culpa. No es su culpa. Pero no es por ahí, pero no por ahí ellos llegan. Por ahí ellos porque llegan. Porque es lo que les ha funcionado. Culpar a la mamá. Exacto. Ellos buscan ese punto de vulnerabilidad y con cualquier cosita que si le diste las galletas Marinela. Y la mamá, sí es cierto. Y es donde, no, tengan mucho cuidado, por favor, con todas esas nuevas medicinas alternativas, la biodificación que ahora he escuchado, que a veces los llevan con doctores que viven en otro estado. Como un niño va a tener emociones que sanar, un niño. Exacto. Hay niños de 3 años, ¿cómo le explicas? Si él se la pasa jugando, él se la pasa en su mundo, o sea, es irracional. Por eso le echan la culpa a la mamá. Es que viene de ti. Tú le pasaste las emociones. Uh-huh. Entonces, es un temazo de, no sé si sea de vendehumos o qué rollo, pero sí creo que por ahí no es. Sí, es de estafar. Y buscar para mí culpables, pues. No. En los diagnósticos de esta índole creo que no hay culpables, más cuando son diagnósticos en infancias. ¿Ahorita Balam está bien? ¿Está yendo a la escuela? No está yendo a la escuela ahorita. No, los doctores todavía no nos dan luz verde para la escuela. Tiene que terminar como un cierto protocolo de vacunas y ciertas cuestiones en el que ya él tiene que estar libre de medicamentos. Todavía no llegamos a esa etapa. ¿Con él de homeschool? Hacemos, ahí estoy yo, pero a veces De hecho, en un momento tuvo su maestra particular, pero después empezamos con esta nueva recaída, el tercer trasplante y son procesos que no tienes tiempo para pensar en ese tipo de cuestiones y es enfocar toda tu energía y hablar con toda la familia. Nosotros siempre hemos sido muy comunicativos en ese sentido de informar. A ver, Bala, vamos a pasar por este proceso y va a suceder esto y esto y esto. Te van a poner quimios, vas a tener que los piquetes, esto, lo otro. Al principio él no te aceptaba los piquetes, él al principio lloraba, pataleaba, llegó a morder a enfermeras. En este pataleo, estaba muy chiquito. Estaba muy chiquito, sí, es muy pesado. Yo veía niños a veces grandes, de 9, 8 años, que se formaban en la fila y que ponían el bracito y yo decía, wow. Qué fuertes niños, ahorita yo veo ese niño Balam ya sí, él como si nada pero fue un trabajo emocional muy pesado. Pues toda esa fortaleza, te digo, viene de ti, viene de Lucas, que es tu pareja, ¿no? Viene de ustedes, no hay más. Los niños absorben y aprenden de su entorno. Entonces han hecho muy bien, están haciendo un buen trabajo y un buen equipo. Es eso, el buen equipo. Creo que también nos ha ayudado el que, como te digo, siempre lo hemos comunicado, siempre nos hemos dicho, nos sentamos y nos decimos, a ver, Iñaki, vamos a pasar el trasplante de Balam. En esta ocasión sí fue de que, a ver, Balam, Iñaki, no vamos a poder estar contigo, mi amor. Te van a tener que cuidar un par de días y luego ya después, un día te va a cuidar mamá, un día te va a cuidar papá y así al principio. Él como que, es que no me quiero ir y lo siento, mi amor, ese es el trabajo que a ti te va a tocar. ¿A Balam qué le va a tocar? Pues estar en el hospital, recibir los medicamentos, las quimios y estar ahí, mi amor. ¿Qué me va a tocar a mí? Pues estar con Balam, estar haciendo esto, hacer lo otro y así. Siempre todos como comunicar. Todos tenemos una parte, un trabajo importante para que Balam pueda regresar a casa. Y así lo hemos aprendido y lo hemos accionado de esta manera y es lo que yo siento que también nos ha mantenido ahora a flote. Ahorita mencionabas que tú, además de hacer eventos, de hacer rifas, asociaciones que los habían apoyado. ¿Qué asociaciones? La Alianza Anticáncer Infantil es una asociación que estamos sumamente agradecidos con ellos, una asociación que realmente está muy involucrada en apoyar a los niños con cáncer. Está
muy comprometida también con ellos, también realizan su serie de eventos, sus dinámicas para recolectar dinero. Yo les recomiendo que si puedan seguir a Alianza Anticáncer y ayudar a las diferentes campañas. Ellos tienen una campaña que es permanente de las tapitas. Uh-huh. Estas tapitas de plástico tú las vas juntando y si quieres juntarlas durante 1 mes, 2 meses, o ahora ya están empezando a hacer los corazoncitos que hay en los diferentes centros comerciales, uh-huh, o en las colonias, en las plazas. Entonces es muy fácil. Tú juntas las tapitas de cualquier envase de plástico, las juntas, las llenas y eso ayuda a recaudar dinero para apoyar a los niños que necesitan tratamiento. Incluso también la Alianza Anticáncer es un refugio, es un albergue. Muchas familias que vienen de otros municipios, de China, Nuevo León, que de Montemorelos, que de Linares, les ofrecen el hospedaje, tienen traslados, los llevan de la Alianza al hospital, del hospital a la Alianza, tienen comedor para las familias. ¿Dónde se ubican? Se ubican en Fabriles, en Emiliano Zapata, 1945, Colonia Fabriles. Wow. Por Pablo de la Garza. ya me lo sé. Los teléfonos. El teléfono nunca me acuerdo, pero los horarios sí, de lunes a viernes de 9 a 5 y de los sábados de 9 a 2, creo, de 10 a 3, algo así los sábados. Y por medio de la campaña de las tapitas, también ellos organizan loterías o a veces carreras, entonces ahí en sus redes. Algunas empresas también los ayudan, ¿verdad? Hay empresas que hacen sus eventos. El día de esto y regalan tal cosa y exacto, los apoyan. Sí. O en la compra de esto se dona para la Alianza. Sí, a veces tienen el redondeo en el Oxxo por mes. Me acuerdo, creo que el año pasado, el mes de marzo, tuvieron el redondeo en Oxxo y era para la Alianza Anticáncer. También están pues fundaciones como la UNAC. La UNAC es una asociación que ayuda, pero más cuando estás en el proceso de trasplante. Porque hay asociaciones que te ayudan con ciertas cosas, otras con otras, y ahí vas complementando como que de todo. Y también hay asociaciones que las hacen las mamás que tuvieron en algún momento un hijo con ese diagnóstico, que ven todas las necesidades que hay, ellas crean sus asociaciones. Hay unas que se llaman Por Amor a Luciana, Dorlan también es una asociación que apoya. Es que por aquí tengo el nombre, porque esa no me ayudó a mí, pero le ayudó mucho a una compañera, una mamá, Dorlan Renato ABP. También está en redes sociales. En redes sociales. Manitas Pintando, Arcoiris, Fundación Música del Corazón. Y esas son las que por lo regular yo escuchaba, que ayudaban a las compañeras mías de batalla, y las otras que es como más, las que son como más grandes, uh-huh, que es como la Alianza, la Fundación UNAC, pero sí es llegar con ellas y escribirles y ellas te van a decir en qué te pueden ayudar, cómo te pueden ayudar y todo eso. Muy bien, porque a veces sí las escuchamos, pero no nos acercamos, o las mami no se acercan, o tienen ese miedo, ¿no? De si ayudan, no ayudan. Sí, ayuda. Incluso también invitaría a todos los que escuchan a que sigan estas páginas, porque siempre hay campañas de que a veces buscan donadores, de que te digo que a veces hay gente que viene de otros lados y cómo le hace. O sea, las leucemias son enfermedades de la sangre y constantemente se requieren transfusiones de hemoglobina. Entonces esas asociaciones también ayudan a compartir de que, oye, necesitamos 10 donadores para tal paciente. Uh-huh. Y ya, si tú sigues esas redes, pues déjame ir a donar. Entonces sí es importante como que seguir unirse para que puedas buscar tú la manera, porque también hay de que necesitamos apoyo para completar una ampolleta que cuesta 15,000 y ya de que yo te deposito 200 y ahí se va armando. Entonces, o no hay quien tenga una de sobra que la quiera donar. También. Uh-huh. Por último, Liz, quiero hacerte 2 preguntas. Una, si yo ahorita te pudiera otorgar un poder, un superpoder, ¿qué superpoder te gustaría tener? Que dijeras, bueno, regálame este superpoder, universo. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Que ningún niño estuviera enfermo. Ese sería mi superpoder. No darle las enfermedades a las infancias. Es muy pesado verlas
en ese proceso. Ese sería mi superpoder, el que yo quisiera tener. Que ninguna infancia tuviera que pasar por un diagnóstico tan pesado, ya sea el cáncer o algún otro que sea igual de agresivo. Qué bonito superpoder, porque no estás viendo solo por ti, estás viendo por todas las infancias, o sea, por los niños en general, por los hijos de todos. Cuando tú estás en una situación así, no nada más eres tú, son todos. Y yo vi a muchas familias, y muchas familias para mí han sido inspiración. Claudia, la quiero nombrar porque Claudia fue una de las primeras mamás. Ahí surge algo muy bonito, a pesar de tanto dolor, se urge una red entre nosotras las mamás cuando estamos en la sala de quimios de que, ¿cómo vas? ¿En qué vas? Que te apoyan, que te escuchan, que son las que más... Te sientes abrazada, ¿verdad? Te van a entender. Las únicas que te van a entender son ellas. Las que te dan tips, las que te dicen esto, las que te dicen el otro. Yo nunca voy a olvidar a ninguna de las mamás. Además, siempre traigo Kleenex. Porque cuando me dieron la primera noticia mala, que Balam necesitaba trasplante y que el primer protocolo no había funcionado, yo nunca lloré en el hospital, pero me acuerdo que esa fue la primera vez. Creo que he llorado, o sea, enfrente de los doctores como muy pocas veces. Salí, había unas sillas, me senté y me agarré a llorar. Yo, una mamá, sin decirme nada. Solamente me ofreció el pañuelo y me dijo, ten. Me limpié las lágrimas. Y fue cuando dije, siempre tengo que traer Kleenex. Y algún momento yo fui esa mamá que compartió ese Kleenex. Entonces se teje una red muy hermosa entre nosotras, las mamás. Y no digo nada más las mamás, también hay papás. Pero la mayoría casi por lo regulares. A la que ves es a la mamá. Uh-huh. Y Claudia fue una de las primeras mamás que me abrazó, que me dijo, no, este tip, que esto, que el otro, acá, porque a veces tienes que hacer, a pesar de que tienes que llevar que a tu hijo, que lo piquen, que esto, que la quimio, pues también tienes que hacer trámites burocráticos, que ve ir a sacarle copia, y si tu hijo está con la fiebre, pues tienes que dejarlo ahí en las banquitas y tú vete a sacar la copia y luego ve ir darla a gestoría para que te la sellen, y ya que tengas el sello ya vas otra vez, recoges a tu hijo y ya le ponen la quimio. O sea, a veces son trámites burocráticos que te desgastan, pero dices, si con esto le van a dar la atención a mi hijo, va. Me la aguanto y lo hago. Entonces Claudia, me acuerdo que me ayudó mucho a que me diera muchos tips de la burocracia, de que tú siempre carga con muchas copias porque te van a estar preguntando. Y cuando me decían, no, es que necesitas sacar copias. Aquí está, yo ya las tengo. Siempre tratamos de estar un paso adelante. Ya la ves tú pasar ese tip a otra mami. Sí, y así, fue un constante. También cuando empezamos el primer trasplante, Xiomara, la mami de Giselle, ella... Yo nunca la vi llorar, siempre la vi bien aguerrida, así como, wow, yo siempre decía, yo quiero ser como ella, así, porque a veces a mí a veces me daba miedo de hablar, o como que yo era como más cohibida, me achicaba, sí, porque yo iba llegando y no sabía, y yo veía que ella hablaba fuerte, y que llegaba, y que esto, y no, y ella ya, su hija había pasado el trasplante, me dijo, no dejes que hagan esto, que no hagan lo otro. Entonces yo cuando llegué al primer trasplante dije, yo ya sé ciertas cosas, uh-huh, y las implementé, y todas ellas me han enseñado muchas cosas, y me inspira a nunca dejarme caer y a seguir luchando, a pesar de que muchas de ellas pues perdieron a sus hijos. Ellas para mí siguen siendo mi inspiración, y por ellas y por los que ya no están, nosotros seguimos honrando esa lucha y no nos dejamos caer para seguir ese legado, ese camino de resiliencia y de fortaleza. ¿Qué consejo le darías tú a las mamis que ahorita están pasando por tu situación, que se acaban de enterar, que acaban de darles la noticia, que están ahorita buscando desesperadas qué hacer? ¿Qué consejo o qué palabra les darías tú para alentarlas a seguir, a no achicarse, a agarrar fuerzas de donde sea? ¿Qué les dirías de tu corazón ahorita a esas mamis? Que no están solas,
que no están solas, que busquen una red de apoyo, ya sea con su pareja, con su mamá, con su familia, con las amigas, con algo, que se aferren. Que sí va a haber días muy difíciles, que va a haber días oscuros, sí va a haber. Que va a haber días en los que dices, ya no quiero, ya no aguanto. Sácalo, llora. Pero después de eso, vuelve a la realidad. O sea, vuelve a poner los pies en la tierra y acciona y haz todo lo que tengas que hacer. Y si necesitas buscar ayuda, búscala. Siempre va a haber gente, siempre va a haber alguien disponible para apoyarte. Que en ti no quede. Que no quede en ti, que te aferres, ya sea a una deidad, a un Dios, a lo que tú quieras. Nuestra fe es el amor y siempre nos hemos aferrado a eso. Y eso sería de que todos los días pasan y les diría de que hoy mis células están bien y mañana mucho mejor. Muchas gracias, Liz. No, a ti. Te agradezco bastante que nos hayas abierto tu corazón. Te soy sincera, yo dije, me va a decir que no. Es un tema fuerte, es un tema que a veces pues nos quebramos simplemente al recordar, y yo te estoy haciendo retroceder en el tiempo, ¿verdad? Es difícil volverlo a vivir, es difícil volverlo a recordar más bien. Te agradezco mucho tu tiempo, tu temple, por estar aquí contándonos todo tu proceso. Bueno, en resumen, ¿verdad? En resumen, porque estos me 7 imagino años. que fueron muchísimas cosas. Me diste 4 malas noticias. ¿Fueron las únicas que tuviste? Sí, creo que sí. Bueno, la noticia de la enfermedad de injerto contra hueso cuando fue más que nada en el hígado, sí me preocupé mucho. Y fue como que... Pero dije, ya no, o sea, no me voy a caer, voy a accionar, voy a hacer lo que tengo que hacer de mí, y aprendes a manejar tus emociones también. Creo que eso en este tiempo me ayudó mucho a conocerme a mí como persona, a manejar mis emociones, y es lo que también he tratado de que Balam las encamine, porque nunca le oculté nada en el sentido de que Balam, tienes que ser fuerte todos los días, ¿no? Yo le enseñé también a Balam ser vulnerable, a decirle, se vale estar triste, se vale llorar, se vale decirme, mamá, quiero un abrazo. Y hasta la fecha, cuando en los momentos más difíciles, Balam me dice, mamá, necesito un abrazo. Yo le comentaba, si necesitas que llore contigo, lloramos juntos. Y a veces cuando yo lo veía llorar, le decía, ¿quieres que me ponga aquí contigo y que lloremos juntos? No, mamá, yo voy a llorar un ratito y se me va a pasar y todo va a estar bien. Chiquito. Y así ha sido en estos casi ya 7 años. Pues, Liz, por muchas buenas noticias más y no malas, te agradezco. Gracias, y pues saludos a Bali. A ver si lo dejas ver este programa. No, ¿verdad? Un cachito. Bali, te amamos mucho, toda tu familia, y mucha fortaleza a todas las familias que están pasando esto. Un abrazo para todas. Un abrazo y todos. Y todos. Sí. Bueno, pues nos despedimos. Los invito por favor a suscribirse, a darle like y sobre todo a compartir.